primera vez que van a ver neumonías, creo que lo vienen escuchando desde primer año más o menos. ¿Y por qué? ¿Por qué les parece que lo vienen escuchando hace rato este tema? Yo creo que porque es una patología muy frecuente y sobre todo que hay que estar fino con diferenciar primeramente si son típicas o atípicas y después, sobre todo porque los tratamientos son muy diferentes según la neumonía sea atípica, atípica y todo eso. Bueno, primero lo que dijiste que es correcto, porque es una patología muy frecuente, se da en todas las edades de la vida. ¿Quién no tiene un familiar que ha tenido una neumonía? ¿Quién no tiene un conocido que ha fallecido de neumonía? Entonces, bueno, la prevalencia es bastante alta, no la morbimortalidad, o sea, la mortalidad no depende de los grupos de que estamos hablando, el grupo de pacientes que estamos hablando, y esa división de típica y atípica actualmente es clásica. Actualmente sabemos que algunas neumonías que antes pensábamos que eran atípicas pueden presentarse en forma atípica actualmente. O sea, las dividimos, como ya vamos a ver, por la forma de presentación y por ahí para orientarnos a un patógeno ocasionante. Pero actualmente sabemos que los que clásicamente conocíamos como típicos se pueden presentar como atípicos y viceversa. Bueno, la clase más que nada está enfocada en el manejo y las recomendaciones para ese paciente que llega a un servicio de urgencia con una neumonía. Y le vamos a ir poniendo nuestras apreciaciones y le vamos a ir agregando datos y vamos a ir haciendo consultas para que esto salga más lindo. Bueno, ¿cómo pasó la próxima que no me acuerdo? No se me pasa la próxima diapositiva, che. Frita. ¿Con cuál lo paso? Esta. Uy, qué feo que quedó. Bueno, como dice esta diapositiva, la atención primaria del enfermo con neumonía es muy importante en toda la evolución de la misma. O sea, cuando uno recibe un paciente, esos minutos, ese momento que tenemos en el que hacemos nuestra primera evaluación, son cruciales y muy, pero muy importantes porque después van a definir el curso de la neumonía. La incidencia, fíjense que es 2 a 15 casos cada 1000 habitantes en mayores de 65 años, y el 75% de las neumonías que se diagnostican se atienden primero en los servicios de urgencia. ¿Estamos? O sea que si ustedes van a trabajar en un servicio de urgencia, ya sea ambulatorio, por ejemplo con el auto, los domicilios, o en un hospital o en un SANCO, y están en la sala de urgencia, en la sala de guardia, ahí el 75% de los casos son diagnosticados. Representa el origen de la mayoría de los cuadros de shock y sepsis diagnosticados, o sea, shock séptico o sepsis, primer causa, neumonía aguda de la comunidad. O sea, por eso es la importancia también, y por eso es que ustedes siempre han escuchado el término neumonía, y bueno, cuando la estudiaron en los años anteriores, siempre se acordaban de alguien o de algo que le habían contado acerca de la neumonía. Bueno, en cuanto a la etiología, en toda la bibliografía ustedes van a encontrar la etiología, y les recomiendo, como les dije antes, el consenso argentino del 2015, como me corrigieron, de intersociedades, donde básicamente está el tema neumonías bien desarrollado, y en términos simples lo van a aprender, y eso va a ser el ABC para ustedes. Sabemos entonces que el microorganismo, cuando vemos un paciente con neumonía, no conocemos el agente etiológico en muy, muy alto porcentaje de los pacientes, más que nada los que se tratan en domicilio. Elegimos un tratamiento pensando en qué posibilidades tiene ese paciente de tener, por ejemplo, un neumococo, qué posibilidades tiene ese paciente de tener un hemófilos influenza, una legionela, un estafilococo, pero en general en domicilio no identificamos en la mayor parte de los casos el agente etiológico. El Streptococcus pneumoniae va a la cabeza en todas las etiologías conocidas
que, como ustedes saben, se puede aislar generalmente del esputo o se puede aislar de los hemocultivos, gérmenes atípicos que muchas veces los asociamos a ciertas condiciones del paciente. La legionela, en el caso de que los pacientes hayan viajado y hayan estado en lugares donde hay legionela, el Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus. En determinado grupo de pacientes, como vamos a ver, más preponderante el Staphylococcus aureus, las enterobacterias, los virus y de etiología mixta. Pero sabemos que el tratamiento, como vamos a ver, tanto en domicilio como en hospitalizados, como en los que ingresan a UTI, es un tratamiento empírico inicial. Depende del paciente que tenemos enfrente, vamos a ir viendo qué etiología tenemos en la neumonía. O sea, qué germen probablemente está produciendo esa neumonía. Pacientes ancianos que están en geriátricos, no olvidarnos también, primero la cabeza, estreptococo neumonía, el neumococo, que es el número 1. ¿Qué les pasa? ¿Seguimos? Neumococo a la cabeza, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos, la pseudomonas, la Klebsiella y los anaerobios. ¿Estamos? Entonces, en pacientes ancianos e institucionalizados se nos abre el abanico de posibilidades con el neumococo a la cabeza, pero también tener en cuenta estos otros gérmenes. Tengan en cuenta también que estos pacientes, aparte de ser grandes, tienen comorbilidades y aparte tienen, ¿por qué dicen anaerobios? Porque tienen mala dentadura, porque ellos pueden tener sobreinfección de esas piezas dentarias y pueden broncoaspirar, microbroncoaspiraciones que pueden producir neumonías por anaerobios. ¿Estamos? Los pacientes con EPOC y con tabaquismo, el neumococo a la cabeza, pero también tenemos el Haemophilus, la clamidia, que pueden producir neumonías. Pacientes con bronquiectasias, como habíamos visto, habíamos charlado en la otra clase que vimos la práctica de neumonía, que vimos los casos clínicos, pacientes con bronquiectasias o fibrosis quística, a los que llamamos pacientes con patología estructural pulmonar, porque tienen lesiones. Pensar siempre en pseudomonas a la cabeza y Staphylococcus aureus. Los pacientes etilistas son pacientes que generalmente tenemos que pensar en neumococo, en Klebsiella, en anaerobios y en Staphylococcus aureus. Recordemos que los etilistas también se pueden broncoaspirar y vamos a tener entonces neumonías polimicrobianas y siempre apuntar al tratamiento polimicrobiano y cubriendo también anaerobios. Los pacientes que vienen de las cárceles, yo en el Hospital Sayago veo muchos pacientes que vienen de las cárceles, lejos el neumococo, pero siempre tener en cuenta la posibilidad de tuberculosis. Cuando charlemos de tuberculosis vamos a ver por qué estos pacientes pueden tener neumonías y por qué siempre pensar en tuberculosis en este grupo de pacientes. Pacientes que tienen contactos con pájaros, con aves, animales de granja, pensar en la clamidia psittaci. Pacientes donde hay epidemia de gripe, pensar en los virus primero. Hoy tenemos la pandemia del COVID, tenemos neumonías virales por COVID, lejos a la cabeza, 2020 y ahora lo que va el 2021, las neumonías producidas por el virus del COVID, Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y Staphylococcus aureus, complicando a los cuadros de gripe estacional. Pacientes con boca séptica, con microaspiraciones o broncoaspiraciones, pensar en patología polimicrobiana, pensar en anaerobios. Y está mal escrito porque me lo escribió un sobrino esto, me ayudó un sobrino y bueno, está en el colegio secundario y escribió así y no lo corregí. Pacientes con neumonías que tienen HIV avanzado, estreptoneumonía, Haemophilus influenza, tuberculosis y el Girovesi tan conocido y tan renombrado en este grupo de pacientes.
pero este es el caso de los HIV avanzados. También podemos tener en los HIV de reciente diagnóstico el neumococo y el estafilococo aureus. Pacientes con uso de drogas parenterales, estafilococo aureus y anaerobios, pacientes con tratamiento con corticoides, estafilococo aureus, aspergillus y legionela, pacientes con comorbilidades, diabetes, hepatopatías, tenemos siempre en la cabeza el streptoneumoniae, hemófilos influenza, bacilos gram negativos. Uso reciente de antibióticos, streptoneumoniae resistente a la penicilina y la pseudomona. Chicos, esto es básico y es lo que nos ayuda a no equivocarnos en el manejo de los pacientes, en el manejo terapéutico. De esta manera no nos vamos a equivocar cuando abordamos ese paciente en la sala de guardia. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Estoy para escucharlos. ¿No? El uso reciente de antibióticos, ¿cuánto sería reciente? En el último mes o en los últimos 2 meses estamos, o los pacientes que muchas veces se automedican con antibióticos, que siempre, bueno, por un dolor de muela, amoxicilina, por un dolor de garganta, amoxicilina, estamos en ellos, podemos pensar en el neumococo resistente. Por suerte, en nuestro medio, en pacientes vírgenes de tratamiento, es poco probable que encontremos un neumococo con resistencia intermedia o alta resistencia a la penicilina, pero tenerlo en cuenta en este grupo de pacientes. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Bueno, la próxima diapositiva, entonces, evaluamos los criterios de gravedad en la guardia. ¿Y cuáles son? Signos clínicos y otros aspectos. Signos clínicos, saturometría, como hablamos en la clase de insuficiencia respiratoria, saturometría por el oxímetro de pulso, menos de 93%, signos de gravedad, la presión arterial sistólica menor de 90 o la media menor de 60, la frecuencia cardíaca mayor de 120 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria mayor de 26. Los scores que tenemos actualmente para la neumonía nos sirven mucho y vamos después a verlo en detalle al CURM 65, la puntuación mayor o igual a 2 en la escala de CURM y los criterios de sepsis. Todo esto convierte en el paciente que tiene signos clínicos de gravedad y sabemos que tenemos que ponerlo en unidad de terapia intensiva. Otros aspectos, por ejemplo, es un hepatópata y está comatoso porque tiene una neumonía, es un criterio de gravedad, o sea, una descompensación de una enfermedad de base, es un insuficiente renal crónico y está acidótico, es una patología de base descompensada por su neumonía, un paciente inmunodeprimido, una paciente embarazada, los factores de riesgo para patógenos resistentes, como vimos antes, como preguntó su compañera hace un ratito, la sospecha de neumonía por aspiración, la hospitalización previa, la intolerancia de la vía oral para poder realizar un tratamiento como corresponde y un tratamiento que nosotros nos garantice que el paciente, si está en su casa, lo puede recibir, condiciones desfavorables para el tratamiento domiciliario, complicaciones radiológicas, vemos que el paciente tiene un derrame pleural, vemos que tiene más de un lóbulo afectado por su neumonía y cuando hay una respuesta clínica insatisfactoria a las 48 horas del tratamiento antibiótico. La próxima diapositiva, y es un poquito lo que me preguntaban al principio, de lo que hablábamos, lo que dijo uno de sus compañeros, el síndrome típico o el síndrome atípico de la neumonía y el síndrome mixto. Sabemos bien que el síndrome típico, descrito desde hace mucho tiempo por los libros, descrito por todos los tisiólogos y los neumonólogos, la presentación aguda de días de evolución, fiebre alta de 48 horas, no más, bien fiebre alta con escalofríos, la tos productiva con o sin expectoración,
purulenta o puede ser también herrumbrosa, el dolor pleurítico, la auscultación, los rales crepitantes y el soplo tubario, la placa de tórax con una condensación bien delimitada, homogénea, con broncograma. Eso es una neumonía hermosa de libro de la que todavía vemos y hacemos diagnóstico. Corresponde, pero no es exclusivo, a streptoneumoniae, al Haemophilus o a la Moraxella catarrhalis. ¿Estamos? Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. Estamos lejos el neumococo a la cabeza con esta forma de presentación, pero no es exclusiva. En cambio, el inicio subagudo o insidioso, predominancia de los síntomas extrapulmonares, sobre todo al principio, fiebre variable, artromialgia, cefalea, trastorno de estado de conciencia, vómitos, diarrea, tos seca o escasamente productiva. Hoy por hoy un COVID se presenta de esta manera. La placa de tórax variable, desde afección multifocal a patrones inserticiales, y ahí entonces hablamos de síndrome de neumonías agudas atípicas o zoonóticas, por ejemplo la citacosis clásicamente descrita. Acá tendríamos que agregar entonces las neumonías virales, las no zoonóticas, ¿estamos? El micoplasma, la legionela, las neumonías causadas por distintos virus, como el virus de la gripe, acá agregamos COVID, adenovirus y virus sincicial, y pueda acompañarse otros hallazgos. Y el síndrome mixto es una mezcla de las dos cosas, de inicio por ahí más solapado, atípico, que evoluciona hacia uno de los cuadros clínicos típicos, habituales, con o sin orientación clara a un síndrome en especial. Por ejemplo, una neumonía aguda de la comunidad en un paciente, como les dije antes, que estuvo en zona de pantanos, en zonas de crecientes de agua, como lo hemos vivido en Santa Fe, neumonías por leptospirosis, que algunas se presentaban con un síndrome típico, uno se jugaba la cabeza que era una neumonía neumocóxica porque tenía un síndrome típico, y algunas tenían un síndrome atípico, elevación en las transaminasas, petequias, artromialgias, vómitos y el bloc neumónico a lo mejor en la radiografía, y eran neumonías producidas justamente por la leptospirosis, y lo vimos cuando hubo inundaciones, y lo vemos en la gente que por ahí se va a pescar unos días, siempre después de Semana Santa, que se van a pescar, que se van a la zona donde hay pantanos, donde hay agua estacionada, donde van las vacas, bueno, ahí aparece, o hay roedores, ahí aparecen las neumonías por leptospirosis. Siempre después de Semana Santa teníamos neumonías por leptospirosis, tanto de manejo ambulatorio como de manejo en internación. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda, chicos, de esto? Pregúntenme, porque esto es básico y es así como se presentan los pacientes. Clásicamente decíamos, es una neumonía típica o es un síndrome atípico, y las dividíamos, tiene una neumonía típica. No, hoy sabemos que se pueden presentar de las dos maneras. Lo más frecuente es el neumococo con su síndrome típico, pero el síndrome atípico también lo puede dar. Entonces siempre cubrir los gérmenes según el grupo poblacional también, tener en cuenta eso. Pensar en leptospirosis cuando tenemos síndromes atípicos y estuvo en zonas donde realmente podemos pensar en leptospirosis, por ejemplo. Bueno, ahí les veo las caras a todos, a ver si están aburridos o no. Hay uno que está con su mascota por ahí dando vuelta, una de las chicas que está con su mascota, ¿o me equivoco? Bueno, ¿ninguna duda? ¿Continuamos, chicos? Bueno, entonces, el PSI, ¿sintieron hablar de este score básico, viejo, pero totalmente activo, podríamos decir, o en boga todavía? ¿Sintieron hablar de esto?
Sí, profe. A ver, cuéntenme qué escucharon del PSI. En sí, o sea, estaba, pero era como que no, por ahí no se utiliza tanto porque tiene como muchos ítems y por ahí es más fácil usar el CURV, así en la Sí. emergencia. Yo estoy el CURV que es más fácil. Usan el CURV. Les parece que es más fácil el CURV, pero igual son todos estos scores son todos buenos, y yo que viví la era previa a estos consensos intersociedades y a esta elaboración, soy bastante grande, esto cambió el manejo de las neumonías, esto cambió la forma de encarar el tratamiento, esto cambió y disminuyó la morbimortalidad de las neumonías, se los aseguro. Entonces hay que tenerlos en cuenta, ¿estamos? O sea, buscar siempre la presencia de neoplasias, pacientes con hepatopatía, insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular, nefropatía, ¿la tiene o no la tiene? Examen físico, trastorno del sensorio, presión arterial sistólica menor de 90, frecuencia cardíaca bien alta, frecuencia respiratoria alta, ¿lo tiene o no lo tiene? Darles una puntuación, Eso nos va a ir ayudando entonces al manejo de estos pacientes. Factores demográficos, es mujer, es varón, dónde vive, cuántos años tiene, ¿estamos? Englobamos la comorbilidad, el examen físico y las pruebas complementarias, el pH, la presencia de insuficiencia renal, le va sumando puntos, el sodio, acuérdense que las hiponatremias están acompañados de pronóstico ominoso, la glucemia, el hematocrito, la PO2 y la presencia de derrame pleural. Y le vamos dando puntos. Entonces, clasificamos a los pacientes según los puntos que se ganó, digamos, en toda la evaluación clínica, tanto semiológica como de antecedentes, como de laboratorio, y vemos que los grupos 1 y 2 los podemos manejar en domicilio, el grupo 3 los internamos, pero el grupo 4 también en piso, o algunos del grupo 4 en terapia intensiva y grupo 5 terapia intensiva en general. ¿Estamos? Porque en ellos los grupos va subiendo la mortalidad, la posibilidad de morir por una neumonía. Entonces, la presión arterial sistólica, volvemos a repetir, menor de 60, con una saturación, si no tenemos posibilidad de hacer ácido base, de menos de 90%, comorbilidad descompensada, la presencia de derrame pleural o una cavitación, afección radiológica multilobar o bilateral, criterios de sepsis y o sospechamos bacteriemia, ese paciente que está continuamente febril, con escalofríos, tiritando, ese paciente que sospechamos bacteriemia, que le damos un antitérmico y no le baja la temperatura, y nos dice que sí, que hace 2 días que viene así en la casa, que tomó paracetamol, que tomó ibuprofeno, que tomó novalgina y no le baja la temperatura, ese paciente tiene posibilidad de tener una bacteriemia y hacer después una sepsis. La procalcitonina, que la podemos pedir, generalmente se puede pedir en algunas instituciones, las situaciones o factores que impiden el manejo domiciliario, como dijimos antes, no puede trabajar porque tiene vómitos asociados, tiene trastornos psiquiátricos, tiene muy malas condiciones sociales, y la falta de respuesta al antibiótico. Le dieron antibióticos hace 2 o 3 días y no mejoró su estado general, siguió siendo fiebre continua, transpira la noche, entonces por ahí lo dejamos internado, hacemos placa de tórax y vemos que a lo mejor traía una placa previa, tenemos la suerte de tener una placa previa, y de esta manera vemos que a lo mejor hubo un progreso de su neumonía. ¿Seguimos? ¿Alguna duda? Esto es el manejo y la evaluación inicial del paciente, que no tiene que faltar. Bueno, y acá tiene el que les gusta más a ustedes, el CURM. A ver si se acuerdan y alguien me lo puede contar al CURM. Así se los escucho a ustedes. No los escucho nada.
A ver que los miro y les voy preguntando. A ver, ¿quién se acuerda del CUR? Que ustedes dijeron que les gustaba más, que les parecía que era más fácil de aplicar. Yo ahí le estoy leyendo, profe, y lo que tenía diferente estoy viendo, la urea tenía mayor a 90, pero no sé, ¿es lo mismo? No, lo que pasa es que depende del laboratorio. Ya la uremia, viste que es hasta 0,40, 0,50, en general, por lo menos donde yo trabajo en el Hospital Sayago. Pero depende del laboratorio. Ya tiene Ok. cualquier valor de uremia alta, 0,60, 0,70, en un paciente que se sabe que tiene una función renal normal, ya tiene criterio para entrar dentro de tener otra puntuación en el CUR. ¿Estamos? Depende del laboratorio y obviamente que depende del paciente. Igual si es un insuficiente renal crónico, está con una neumonía, tiene una comorbilidad importantísima, lo vas a internar. Bueno. Sí, eso es lo que tiene este score, que no toma en cuenta las comorbilidades asociadas del paciente. Porque por más que no tenga ninguno de estos, por ejemplo, ítems que estaban acá, pero si tiene, por ejemplo, alguna insuficiencia renal, no me sirve de nada. Y fíjense, un diabético, ¿dónde está diabetes en el CUR? En cambio, en el otro, en el PSI, sí está. Claro. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Ustedes dicen, sí, es más fácil fíjense que el CUR 65 está orientado mucho al examen clínico que ustedes le hacen, examen físico. Pero ¿qué significa? Que estos scores, como yo les dije, ayudan muchísimo y han cambiado el manejo de la neumonía, nunca reemplazan al criterio clínico, nunca lo reemplazan, ¿estamos? Y pueden sacar otro score más adelante, un poquito mejor, más fino, nunca van a reemplazar a la experiencia del médico, decir, no, che, este paciente lo interno. ¿Y por qué lo interna, doctora? Hay a lo mejor un residente jovencito, si no tiene esto, yo este paciente lo interno, y ese criterio clínico que tiene cada médico, que lo tiene encima, y cuanto más viejo, mejor todavía, eso no se reemplaza por nada. ¿Estamos? Por más que me vengan con el mejor criterio y me lo escriban y lo acepte la sociedad europea, la sociedad española, la sociedad americana, el criterio del médico va primero. Y ya lo van a ir aprendiendo esto con los años, ¿no es cierto? Pero uno tiene un olfato, uno tiene un conocimiento que lo viene arrastrando desde hace mucho tiempo y de tanto ver que, por algo somos un poquito más viejos, ¿estamos? Obviamente que esto nos ayuda muchísimo y que yo, como les dije antes, esto cambió el manejo de las neumonías y ayudó mucho, pero no nos olvidemos del criterio clínico. Bueno, ¿seguimos? Profe, una cosa antes de seguir. En el consenso de intersociedades que menciona el CUR, dice que en base al CUR y a la clínica del paciente, vos tomás distintas medidas diagnósticas que se las nombra como mínimas y como máximas. Sí, muy bien. Eso sí, es por ejemplo un paciente ambulatorio, mínimamente placa de tórax, por ejemplo. Claro, yo eso lo entendí como mínimamente si no tiene comorbilidades y máximo si las presenta. Por supuesto. Y en base a los resultados del laboratorio se toma la decisión terapéutica, digamos, que sería dónde lo tratás y con qué. Quiere decir, como mínimo, vos estás trabajando en un lugar determinado, como mínimo tenés que pedirle, por ejemplo, al paciente que vos lo ves, con fiebre, dolor torácico, tos, le escuchás rales, decís, tengo una neumonía, este paciente no está hipotenso, no está taquicárdico, no está taquipneico, no tiene antecedente de tabaquismo, no tiene otra comorbilidad. Como mínimo, tengo que hacer todo para pedir una placa de tórax. No importa si hoy no tengo para hacerle un laboratorio. Ojo, sería buenísimo saber cuántos blancos tiene y qué litro tiene, porque como uremia y leucemia, como yo les dije, puede evidenciar una enfermedad subyacente. Puede ser un diabético que no se conocía de diabético y que gracias a esto le haga un diagnóstico de diabetes. Un renal crónico que no se conocía renal crónico y gracias a esto le haga un diagnóstico de insuficiencia renal.
Pero como mínimo una placa de tórax, como mínimo esos 4 puntos del laboratorio, a uno que voy a manejar en forma ambulatoria. A lo mejor no hacérselo hoy, si es la noche, bueno, mañana a la mañana usted se va a su casa porque no tengo signos de alarma, pero se saca la placa de tórax y me la trae, se hace un laboratorio, yo le doy tratamiento empírico inicial, porque sabemos que de eso depende de que el paciente ande bien, pero lo cito a laboratorio y lo cito a placa de tórax. ¿Estamos? ¿El laboratorio se pide antes de iniciar el tratamiento con antibiótico? O sea, primero le tomo el laboratorio y después le indico los antibióticos. No, a veces no podés. ¿Qué va a esperar? Que venga la bioquímica que viene a las 8 de la mañana, lo va a dejar desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, o lo va a mandar a la casa y va a decir, no te doy el antibiótico, porque te quiero ver cuántos blancos tenés. No. ¿Y no cambia el laboratorio? ¿No lo altera, digamos? No, en absoluto. Excepto que vos quieras hemocultivarlo, pero si vos querés hemocultivar a un paciente es porque tiene criterios de internación, entonces ahí lo vas a dejar internado. Y ahí sí, al dejarlo internado, le solicitas en ese momento al bioquímico que le saque sangre, que le haga un hemocultivo y largas con antibióticos a un paciente que se queda internado. Y si no tenés seguro, si tenés internación, tenés un bioquímico de guardia, no puede ser que no tengas un bioquímico. Es imposible tener internación sin una guardia de bioquímicos, ¿estamos? Pero el manejo no se altera con el tratamiento antibiótico seguro, el laboratorio no le va a bajar de golpe los blancos ni el eritro, no, seguro que no. Lo que sí, si vos querés hacerle cultivos, no vas a poder, ni hemocultivo porque lo puede negativizar, ni es cultivo de esputo. Pero no pedimos en todos los pacientes que tienen neumonía un bacteriológico de esputo. No vamos a esperar. Le largamos tratamiento empírico inicial, que es lo más importante para poder disminuir la morbimortalidad de estos pacientes. Total, descubrir primeramente neumococo, que es lo más frecuente, y a partir de eso después... Por eso el gráfico plomo, porque otra cosa no les puedo decir, el cuadro plomo de las etiologías, es un viejito que fumaba, no fuma más, que viene de un asilo de ancianos y que estuvo con gripe. Entonces, ¿qué tenemos que cubrir? Neumococo, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza. Ese probablemente se nos queda internado porque es un viejito. Nos dicen, no, sí, empezó con una gripe, olvidémonos del COVID, que es otra cosa aparte, ¿no? Pero empezó con una gripe, estuvo 3 días con tos, con fiebre, se le fue la fiebre y ahora agarró nuevamente fiebre, entonces cursó un cuadro de influenza y ahora está sobreinfectado. Entonces, todas esas posibilidades tenemos que pensarlas. Después, con respecto a la internación, ahí en el consenso intersociedad está correctamente que vamos a pedir qué laboratorios pedimos en internación como mínimo, y en qué casos tenemos que ampliar los pedidos de laboratorio y los pedidos de imágenes, y ya los podemos ir charlando después. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda ahora, hasta acá? Yo esta mañana estuve viendo también el librito de Musacchio, no sé si lo tienen ustedes. El libro de, ahora se los voy a traer, no sé dónde lo metí, de semiología. A mí me lo regalaron alumnos de otra comisión, porque yo lo quería tener. Es un libro de los seminarios clínicos de la facultad, y leí el capítulo de neumonías esta mañana, que ya lo había visto una vez, lo escribió el doctor Larrategui, que es un neumonólogo muy conocido de la ciudad de Paraná, a quien yo aprecio mucho. Está recontra completo y está lindo. Está en el libro entonces de seminarios clínicos, se llama, del doctor Musacchio. Así que búsquenlo, si lo encuentran, está muy lindo y escrito por el doctor Larrategui, muy sencillo, se basa mucho en el consenso intersociedades. ¿Estamos? Sí. Acá lo tengo, es este. Es ese el libro. La verdad que estuve chusmeando otros temas,
disnea, estuve chusmeando de ahí, está muy lindo también, lo escribió la doctora Luciana Vegetti, una amiga mía, creo que junto con Larratei y con Musacchio. Está re lindo el tema disnea ahí, están todos los scores de evaluación de disnea, entonces está lindo para que lo vean, porque, bueno, por lo menos el de neumonía se basa mucho en el intersociedades. Por eso, la clase que les estoy dando, más que nada se basa, para no darle lo mismo que el de intersociedades, la clase se basa más que nada en el manejo y la decisión en los servicios de urgencia, que es lo que vamos a ver nosotros ustedes cuando empiecen a trabajar, y cuando hagan la PFO. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Sí, yo tengo una duda. A ver, el tema de la saturación de oxígeno al pulso, digamos. Hay algunas bibliografías que toman como grave menores a 90, otras que toman menores a 92, 94. ¿A cuándo ya no vendría a ser grave? Bueno, ustedes piensen, no sé quién me preguntó, que lo estoy buscando. ¿Quién me preguntó? Yo, Brenda. Brenda. Tenemos que tener en cuenta, como hablamos en insuficiencia respiratoria, es lo mismo. Tenemos que tener en cuenta el estado clínico inicial del paciente. Si es un muchacho joven con una neumonía y está saturando 92, es grave. ¿Estamos? Porque ese chico no está acostumbrado, un chico deportista no está acostumbrado a manejar esas saturaciones que van a corresponder a una PO2 seguro alrededor de 50, 60, 62, pero un chico joven no está acostumbrado a manejar eso. Si es un paciente POC que tiene neumonía, obviamente lo vamos a internar, pero lo podemos poner en sala general si está saturando 94, porque ese paciente POC que nos cuenta que no usa oxígeno, pero que tiene un EPOC severo, está más acostumbrado a manejar presiones arteriales de oxígeno más bajas que un chico joven. ¿Estamos? Entonces, todo depende del paciente que tenemos enfrente, la PO2 que vamos a considerar grave o no. ¿Estamos? Bien. Si es un EPOC que tiene una neumonía y está cursando, le hacemos una saturación, está en 87, lo vamos a poner en terapia intensiva. Pero si es un EPOC que tiene, por eso yo les digo, 94, 95, lo vamos a dejar en el piso. Bien, gracias. Acuérdense que hay errores en la saturación y que si tenemos la posibilidad, si está saturando 98 no le vamos a hacer un ácido base, pero si está en 92 sí le vamos a hacer un ácido base. Bueno, ¿seguimos, chicos? Bueno, y este tema que está acá, que yo les puse... Ay, esperen, voy a checar esto. Ay, no puedo, esperen. Uy, no, esto es una plomada, pero esto que viene acá, la definición de neumonía grave. ¿Y por qué me gusta tanto esto? Y porque me ha tocado ver muchos de estos pacientes. NAC grave se denomina así a los casos propensos a tener peor evolución y o complicaciones con inestabilidad hemodinámica y o respiratoria que requieren gran vigilancia y continuos cuidados sanitarios o mayor requerimiento de intervenciones que solo se ofrecen en la UCI y una mayor probabilidad de fallecer. Y esto de la NAC grave se da a cualquier edad, se da en cualquier medio. Obviamente que hay pacientes que son más predispuestos, pero lo vemos también en pacientes sanos. Son esos pacientes que nosotros decimos va a terapia intensiva. ¿Por qué? Porque puede requerir un respirador, porque puede requerir ventilación no invasiva, porque a lo mejor necesitamos ponerle, aparte del tratamiento de antibióticos, fármacos para mantener una perfusión en los órganos y tejidos aceptables, porque pacientes que están chocados, pacientes que están con probable sepsis, pacientes que nosotros sabemos por los hallazgos que tenemos al examen físico que no van a andar bien en el piso y hay que estarles encima porque posiblemente se vayan a complicar. Entonces a eso le llamamos neumonía aguda de la comunidad grave y son los pacientes que van a terapia intensiva y los vemos, aunque sean pacientes sanos previamente, los podemos tener con una neumonía en terapia intensiva, con una neumonía grave de la comunidad. ¿Alguna duda, chicos?
Bueno, tratamiento empírico, antibiótico empírico, según la clasificación PCI, estamos pacientes del grupo 1 y 2, estamos que lo vamos a manejar en su casa, le podemos dar amoxicilina vía oral, 1 gramo cada 8 horas durante 7 días, le podemos asociar acitromicina durante 5 días junto con la amoxicilina, o le podemos dar amoxicilina clavulánico si este paciente había tomado a lo mejor amoxicilina previamente por un dolor de muelas o porque le duele la garganta hace menos de un mes, le podemos dar amoxicilina más clavulánico porque sospechamos que a lo mejor tiene resistencia a la amoxicilina cada 8 horas y le podemos asociar acitromicina para cubrir los gérmenes atípicos, o le podemos iniciar levofloxacina, a lo mejor 500 miligramos cada 12 horas los primeros 2 o 3 días y luego 500 miligramos cada 24 horas hasta completar 7 días. O a lo mejor elegimos levofloxacina 750 miligramos durante 7 días, una vez por día. Pacientes en el grupo 3 de PSI, a quienes tenemos que observar, a quienes tenemos que ver cómo es su evolución. Entonces, podemos utilizar la ceftriaxona endovenosa más acitromicina. Ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas por vía endovenosa, más acitromicina por vía oral, amoxicilina clavulánico o ampisulbactam, si lo vamos a dejar internado, más acitromicina, levofloxacina o moxifloxacina. Pacientes del grupo 4 o 5, que los vamos a dejar internado, también ceftriaxona endovenosa más acitro, o amoxicilina clavulánico o ampisulbactam más acitro, levofloxacina o moxifloxacina. Si el paciente requiere ingreso a UTI, ceftriaxona endovenosa o cefotaxima más acitro o levofloxa o moxifloxacina. ¿Copiaron? Bueno, esto lo van a tener ahí les voy pasando el 1 nuevamente al... Profe, sí. El 1 acá, 1 y 2, ¿sí o sí hay que combinar amoxi con acitro o con dar No es amoxi si vemos que necesario. normal ya está? No es necesario. Si sospechamos que puede tener clamidia o micoplasma, sí, le combinamos amoxicilina más acitro, y si el paciente lo tolera también, porque a veces les da mucha gastritis esta asociación, pero por ahí elegimos hacerle amoxiclavulánico solo, por ejemplo, si es un paciente que pensamos que puede tener un Haemophilus influenza, con amoxiclavulánico ampliamos el espectro, y en el hospital en general nosotros hacemos amoxiclavulánico más claritro, porque no tenemos acitro. Entonces le damos amoxiclavulánico más claritro los primeros 7 días, lo cubrimos en ambulatorio durante 7 días, lo volvemos a controlar. En general nosotros los asociamos en pacientes mayores. ¿Y a cuántas horas, o sea, las 48 horas es el control recomendado o es a la semana? Y depende del paciente. En general, si podemos controlar las 48 horas, lo hacemos, pero sí o sí a la semana tenemos que verlo. Darle siempre signos de alarma, siempre decirle, mirá, si no te vas, podés tener fiebre, como le decimos siempre, las primeras 48 horas, pero ya al tercer día no tenés que tener más fiebre, tenés que sentirte un poco mejor, vas a transpirar, vas a mojar las sábanas, la sudoración la vas a tener, pero no vas a tener fiebre. Y la sudoración muchas veces es un equivalente de fiebre, porque no se tomó la temperatura, pero en general si lo podemos controlar a las 48 horas o decirle, miren, vayan a un control clínico en 48 horas, a lo mejor somos médicos de guardia, estamos una vez por semana de guardia en un hospital, lo tratamos de que se anote para un clínico a las 48 horas, que consiga
nocturno en las 48 horas primeras para que alguien lo controle. Claro, genial. El PSI-3, si lo dejamos internado, en un momento dado, en el hospital donde yo trabajo, únicamente teníamos ceftriaxona. Le dábamos ceftriaxona y claritro vía oral, y después lo pasábamos a tratamiento vía oral, acá dice con cefditoreno, que no tenemos en nuestro medio, entonces le dábamos, si hacíamos ceftriaxona más claritro, lo pasábamos a vía oral para darlo de alta con amoxiclavulánico vía oral más claritro. Porque el paciente, si lo tenemos internado 3 días con neumonía y mejora, ya no tiene más fiebre, no sea complicado, lo podemos mandar a su casa con tratamiento vía oral. En general, no los dejamos internados para cumplir los 10 días, por ejemplo, de antibiótico endovenoso. Si el paciente tiene buena tolerancia y no tiene factores de riesgos importantes, comorbilidades importantes, lo podemos mandar a la casa con tratamiento vía oral. No ¿Ese tratamiento vía oral es para completar los 10 días o lo extendés un poquito más? No, para completar los 10 días. Si estuvo internado, 10 a 14 días. Si es ambulatorio, 7 días. Claro, pero si vos lo internaste y lo diste de alta a los 2-3 días, ¿completás los 10 días, completás 14, completás? No, yo le di 3 días a lo mejor parenteral. Ajá. Le tengo que dar 7 días más para llegar a 10. Ok. Cuento los que yo les di. Porque ya se comió 3 días de internación con 3 días de antibióticos. Sí. Los pacientes obviamente que están en UTI, del grupo 4 y 5, a estos pacientes les completamos 10 a 14 días sí o sí. No los tenemos en la UTI 10 a 14 días, pero cuando empiezan a mejorar los pasamos a piso, y a lo mejor se pueden ir a la casa y completan 14 días, por ejemplo. No lo vamos a tener internado 14 días, si el paciente está bien, dejó de hacer fiebre, mejoraron los blancos, le hicimos una placa de toras de control a la semana y no hay progresión, está igual. Las placas de toras no se limpian, pero a lo mejor se aclaran. ¿Estamos? En el caso de ingreso a UTI, ¿no tenemos que cubrir también para pseudomonas con alguna piperacilina o un penicilino resistente? En general, pseudomonas la cubrimos cuando hay patología estructural, bronquiectasias o fibrosis quística o un EPOC severo que ha recibido múltiples esquemas antibióticos, pero si es un paciente sano, previamente sano, podemos ponerle piperacilina, tazobactam, si entró a UTI y está mal, pero también lo vamos a poder manejar con ampicsulbactam y claritromicina al paciente, si no tiene pulmón lesionado previamente. Claro. Y es un paciente joven, ¿estamos? Pensamos en pseudomona en ese paciente que tiene patología estructural, como les dije antes. ¿Alguna otra duda, chicos? Banco tampoco de inicio, entonces para un meticilino resistente tampoco, ante sospecha nomás. Bueno, ese es un tema. Si el paciente es un paciente, aunque sea un paciente joven, que está con una neumonía bilateral grave y tiene un antecedente, por ejemplo, franco de una celulitis, estuvo con una celulitis antes, ¿qué estoy pensando? ¿Qué puedo pensar? Estuvo con una celulitis, un forúnculo en la pierna y tiene un compromiso bilateral. ¿Qué pienso? Un estafilococo aureus. ¿Y que entró por dónde? Por vía hematógena. Claro. Entonces, en ese caso, le puedo, si el paciente está grave, puedo ponerle vancomicina en los primeros días. Obviamente ese paciente fue hemocultivado. A su vez también, ¿qué le piden a ese paciente? Aparte de hemocultivos. ¿Cultivo de Rápido. esputo? No, rápido, chicos. de VIH. Bueno, sí, a toda neumonía tendríamos que hacer un HIV porque puede ser marcadora. ¿Hemocultivo? Hemocultivo, muy bien. ¿Qué más le piden?
el antibiograma. Bueno, pero el otro día, entró a la noche, tuvo un forúnculo, tiene una neumonía bilateral, ¿qué más le piden? Al otro día, de que está internado. Sospecho un estafilococo aureus que pasó por la sangre. ¿Qué ¿Puede ser piensa? evaluación de licocefalorraquídeo? No, porque está re lúcido el paciente, está bárbaro. Está lúcido, taquimneico, con hipoxemia, pero está lúcido. Nos cuenta que estuvo con el forúnculo, que se lo toqueteó, que... Buah, etcétera, etcétera. Salía pus. Anduvo por la sangre, el estáfilo llegó y tiene una neumonía bilateral. ¿Puede ser una osteomielitis? No tiene signos de osteomielitis. No tiene signos. Tiene neumonía bilateral, tiene neumatoceles. Si sospecho, obviamente, que le voy a tener que hacer, si sospecho que la pierna está fea, no solamente la piel, sino la pierna, bueno, en ese caso, generalmente son cuadros no agudos, son cuadros más crónicos. Pero... No. Le pido un ecodoppler cardíaco, chicos. Un ecodoppler cardíaco, ¿por qué? Y un transesofágico quizás. ¿La endocarditis? Exactamente, es un germen que ama las válvulas cardíacas. Pasó por la sangre del paciente, lo tengo internado en terapia. ¿Cómo no le voy a pedir un ecodoppler cardíaco o un transesofágico? ¿Estamos? Pasó por el corazón. Si de la pierna se fue al pulmón, le dio neumonía bilateral, pasó por el corazón. Entonces, puedo tener una endocarditis, ¿estamos? Y así como le voy a pedir unos pancultivos y voy a buscar finamente la presencia de soplos, le hago un ecodoppler cardíaco y si me quedan dudas, un transesofágico, y si lleva 4 días de banco y sigue con fiebre, un transesofágico a la cabeza, 4 o 5 días de banco y sigue haciendo fiebre, un transesofágico. Por eso les digo que tanto las recomendaciones de los scores, de lo mínimo y lo máximo, como mencionaba muy bien su compañero Marcos, creo que fue, lo mínimo y lo máximo del consenso intersociedades, ¿no es cierto, Marcos, que lo mencionaste vos? Tengo que tener mi criterio clínico, mi olfato clínico, mi experiencia que me ayude a decir, che, no me puedo morfar una endocarditis, por más que tenga neumatoceles bilaterales y que el foco sea la pierna más el pulmón, no me puedo comer una endocarditis bacteriana. Por más que el soplo lo escuche con dificultad, por más... ¿Estamos? Ni hablar si tiene válvula protésica, porque las endocarditis son mucho más frecuentes en las válvulas protésicas. Ni hablar, ¿no es cierto? Bueno. ¿Seguimos, chicos? ¿Alguna otra duda que me quieran hacer? ¿Alguna otra pregunta? No, bueno. Entonces, factores de riesgo para patógenos menos habituales, como vimos antes, la mala higiene bucal, anaerobios y enterobacterias, de esas bocas feas, sépticas, enfermedad periodontal, aspiración de contenido gastroesofágico porque vomitó, porque tiene, por ejemplo, la mala suerte de tener una esclerosis lateral amiotrófica y no puede tragar bien, porque es un secuelado de ACV y no puede tragar bien, tiene deterioro funcional, enfermedades neurológicas, etilismo, situaciones de trastorno en estado de conciencia, se emborrachó y vomitó, ¿estamos? Y si en las imágenes de tórax encuentro lesiones necrotizantes o abscesos, en esos casos, voy a pensar en anaerobios o enterobacterias. Pseudomonas, en EPOC grave o muy grave, EPOC que haya hecho, escuchen esto lo que me preguntaban antes, 4 ciclos de tratamiento en el último año, bronquiectasia con colonización, ¿cómo es? Colocación de sonda nasogástrica para alimentación enteral,
Ingreso previo a unidades de cuidados intensivos, pacientes con HIV con un CD4 menor a 50, en los pacientes trasplantados, en los neutropénicos o con fibrosis quística. ¿Estamos? Ahí sospecho pseudomonas y ahí un poquito la respuesta para la chica que preguntó ¿cuándo usamos un esquema antipseudómona? Acuérdense que cuando usamos un esquema antipseudómona no tiene que ser un único antibiótico, con piperacilina, tazobactam, por ahí podemos usarlo, pero si usamos una cefalosporina de tercera antipseudomona, tenemos que también usar un aminoglucósido para evitar la resistencia y para potenciarlos. ¿Estamos? Enterobacterias productoras de beta-lactamasas en pacientes con hemodiálisis a la cabeza, diabéticos, sonda urinaria permanente, infecciones urinarias a repetición, residencia en un centro, en un geriátrico, hospitalización reciente y o un antibiótico previo. ¿Estamos? Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Sospecha de una infección por bacterias gram positivas, como vimos antes lo del forúnculo, y resistencia a la meticilina que existe en un 10% de un área sanitaria, existe el estafilococo meticilino resistente, a pesar de que no ha tenido previo tratamiento antibiótico. Pacientes con cuidados en úlceras por decúbitos, que tienen heridas, colonización previa, sobreinfección de una neumonía por el virus de influenza en una epidemia de gripe, residencia también en un geriátrico, institucionalización, mucha gravedad clínica, la hospitalización reciente y antibiótico previo endovenoso. Esos son los cuadros en los cuales tenemos que sospechar la infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Uy, ¿terminó? ¿Dudas de esto, chicos? Yo quería saber si, digamos, ante la presencia de abscesos, ahí le pedimos una TAC, una tomografía. Bueno, ¿cuándo pedimos una tomografía? Obviamente que cuando tenemos una cavitación, paredes gruesas o paredes finas, paredes gruesas, lo que sea, tenemos que pedir una imagen más ampliada de la neumonía. Y cuando vemos que nos parece que queremos precisar bien la extensión, porque a veces no podemos verlo bien por radiología, si tiene un lóbulo más de compromiso, ahí pedimos una tomografía. Cuando vemos que la neumonía no responde, son 4 o 5 días y sigue con fiebre, y bueno, quizás tenemos una zona que se atelectació y se sobreinfectó porque tiene un tumor endoluminal y el paciente no mejora, entonces pedimos una tomografía. En el caso de que tengamos un derrame pleural complicado, lo que usamos y es un empiema y queremos ver si ya está tabicado y queremos evaluarlo, le pedimos una tomografía. Yo voy a aprovechar para, ¿cómo minimizo esto? Para presentarles un caso clínico que tuve hace poquito. ¿Quieren? A ver, ¿me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí. Escucha. Sí. A ver, ahí está. Voy a compartir un caso, a ver si lo tengo acá. Vamos a buscarlo. Un caso que tuve hace poquito porque guardé las imágenes y no las puedo buscar en la página del sanatorio. Pero espérate, ¿cómo es el apellido de esta chica? Que me guardé todo. Acá tengo, miren, la guardé. Esperen que no les quiero mostrar, les quiero mostrar primero la primera imagen y contarles. Esto es una paciente mía vieja. Pucha, me parece que esta es la que corresponde. A ver, no. Ay, la tenía antes. Mili, ayúdame, así no me voy a demorar a los chicos. Antes la había encontrado. ¿Qué me vengo para acá? Pucha, mi amor, ayúdame.
La vi recién, la tengo acá, porque la bajé. A ver, vamos a buscar de nuevo. Fra. Pero te conviene buscarlo por acá, si la tenía acá. A ver, Porque había veces no conoces todo. a ver, ¿me esperan un cachito, chicos? Sí, sí. Espera que me quede así callo. Shh, Mati, pará. Bajá, dale, bajá. Lleva a los perros. A ver, Con F empezó. con F, sí. A ver. Acá, Frailes Diarios. No, Fraticelli. No, ¿dónde la metí? Baja, baja, porque... Fra. Acá está. Ahí, 1. Toca. A ver, ahí. Esto. ¿Por qué no se abre? No sé. A ver si se abre. No se abre. No, entonces salgo de acá. Espérenme un cachito. Pregúntenme algo más mientras tanto. Profe, ¿puede repetir, por favor, el esquema antibiótico a Pseudomonas? Sí, les digo... Primero, cuando uno piensa en Pseudomonas, puede iniciarle, como dijo su compañera, no sé si la escuchaste, tratamiento con... La voy a buscar en otro lado. Tratamiento con piperacilina tazobactam tranquilamente. Estamos 4,5 gramos endovenoso cada 6 horas. O puede elegir una ceftazidima más amicacina. Lo que pasa es que el neumococo puede que no le dé bien, entonces yo preferiría iniciar con piperacilina tazobactam. Si elijo ceftazidima, tengo que agregarle amicacina y la verdad que mejor sería poder cubrir también el neumococo, que a la cabeza es el germen que más frecuentemente produce neumonía. Lo que pasa es que no puedo dejar de pensar en un paciente con una fibrosis quística, un EPOC severo, como vimos antes, que recibió tratamiento antibiótico previo, en la pseudomona. A ver si puedo compartir ahí con ustedes. ¿Están viendo mi pantalla ustedes? Tiene que dejar de compartir, profe, el Power. Primero. Arriba. Bueno, espérenme. Entonces, esperen que busco acá, allá busco la paciente. Bueno, entonces, ¿cómo hago? Su función de compartir pantalla está en pausa. Y ahora pongo dejar de compartir. Ajá, ahí está. Y ahora, entonces... Comparta de nuevo. Y comparto de nuevo. Ahí está. Y ahora me voy a ir a Google. Ahí está. A ver si ahí estamos compartiendo. No se ve nada. Todavía no. ¿No se ve nada? Avísenme. ¿Todavía no se ve nada? No salió nada. Te voy a probar de vuelta a tocar el botón de compartir. Ay, qué lástima. Yo ya la estoy viendo. A ver. A ver, espérenme. Ahí estoy. Compartir, ahí está. Ahí está. Esperen. Ahora sí. Ahora ven mi pantalla, pero no ven lo que yo quiero. Claro. Ahí está. ¿Ahí la ven? Sí, ahí se ve la radiografía. Bueno, esta paciente tiene 57, es una paciente con un EPOC severo que trabaja de artesana y que, ¿qué más les puedo contar? A ver, trabaja de artesana, EPOC severo, está medicada con beta-2 inhalados y corticoides inhalados y antimuscarínicos. No requiere oxígeno domiciliario. Ya después les voy a buscar la espirometría si quieren de ella, porque la tengo acá también, que comenzó con deterioro de su estado general, con fiebre. La vieron, yo justo me tomé unos días de licencias, de vacaciones, así que no la vi, la vieron por tratamiento ambulatorio, le dieron
levofloxacina 500 miligramos cada 24 horas y le pidieron una plaquita de tórax. Me la encuentro en un laboratorio que yo justo fui a buscar unas cosas y me la encuentro que se fue a sacar sangre. Me dice, Virginia, ¿volviste de las vacaciones? Yo, chicos, no la reconocía a la paciente, eso que es paciente mía hace muchos años, porque estaba mucho más flaca de lo que yo la veo habitualmente, muy deteriorada, pero muy deteriorada. Y le digo, ¿qué te pasó, Adriana? No, dice, estoy con neumonía, me vengo a sacar sangre. Le digo, vení, Adriana, que te reviso, porque la verdad que la vi mal, en muy mal estado general. La mando a hacer una placa de tórax. Esta es la plaquita de tórax. ¿Alguien se anima a describírmela? Se ve una radiocondensación en el lóbulo superior de pulmón izquierdo, no, derecho. Izquierdo, Por lo menos, al revés. Se ven condensaciones, sí. Y se ve como también un neumatocele. Uh-huh. Bueno, se podría decir que tiene un área de consolidación en el lóbulo superior izquierdo, de límites bastante homogéneos. Fíjense que se puede hacer el límite de la zona de consolidación con áreas cavitadas en su interior. ¿Sí? No son neumatoceles, los neumatoceles son bien periféricos, subpleurales y con poquita consolidación alrededor. Esto es una consolidación. Aparte los neumatoceles, como son por vía endovenosa, generalmente son del lóbulo superior, están distribuidos en ambos campos pulmonares y de vértice a base en general, o no, si no hay tantos, pero están generalmente bilaterales. ¿Estamos? Esta radiopacidad tiene en su interior zonas cavitadas. Bueno, y le dieron levofloxacina y ella seguía mal, con muy mal estado general. La fiebre se le fue, pero muy mal estado general. Entonces, bueno, ¿qué hice con esta paciente? Tiene un EPOC moderado severo. No la reconocí porque la vi mal. No tiene buenas piezas dentarias, tiene un desastre las piezas dentarias de hace rato, porque, bueno, ella está con problemas económicos, es artesana. Bueno, ¿qué hice con esta paciente? ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Una vaciloscopía. Bien, lo primero, una vaciloscopía, esas imágenes cavitadas. Lucas, pensar en tuberculosis. Le dieron levofloxacina, se le fue la fiebre, pero no mejoró. A la cabeza, vaciloscopía. Bien, pero ¿qué hice antes? Antes la vaciloscopía. La interné, por supuesto, porque yo la vi hasta deshidratada. Yo la conozco mucho a ella y estaba con las mucosas bien secas, había bajado mucho de peso, no tenía apetito. Entonces, bueno, decido internarla en sala general porque no estaba con mala mecánica respiratoria, no tenía signos de neumonía aguda grave de la comunidad, como vimos antes en la diapositiva, no estaba taquipneica, no tenía signos que a mí me dijesen esta paciente, a pesar de su EPOC, se va a complicar y va a requerir respirador en absoluto. Entonces la puse en sala general. La saturé, estaba con una saturación de 95%, que para ella está bárbara, o sea que decidí ponerla en sala general. Y, como dijo Lucas, a la cabeza un bacteriológico y vaciloscópico de esputo. Bueno, le pedí bacteriológico, directo y cultivo, a pesar de que ella venía con levofloxacina, 500 miligramos le habían dado cada 24 horas, a pesar de eso le pedí un bacteriológico y vaciloscópico de esputo. Bien. Bueno. Una pregunta, ¿cuántos días con levo llevaba? Y llevaba 5 días ya. Bueno. ¿Qué más hubiesen hecho con esta paciente? Aparte de internarla, ¿qué más? Un ATAC para evaluar bien la extensión. Perfecto, pero antes de la tomografía, vaciloscópico de esputo, bacteriológico, un laboratorio completo. ¿Estamos? Un laboratorio.
y hemocultivos, ya que el interno, a pesar de que estaba con la levofloxa, uno puede hacer lo siguiente. Esta paciente ya venía con levofloxa, uno puede suspendérsela, juntar hemocultivos y luego largar con un tratamiento antibiótico empírico. ¿Estamos? Se pueden esperar, a lo mejor, si ella tomó la levofloxacina en la mañana, suspendérsela hasta el otro día de la mañana y largarle antibióticos. Le pedimos hemocultivos entonces y le largamos con piperacilina tazobactam. Una consulta, cuando vos le suspendés la levo, ¿cuánto tiempo tenés que dejar pasar para hacer el hemocultivo? Y en el caso de la levofloxa, como les dije, si lo tomó en la mañana y la interno en la tarde, hasta el otro día de la mañana la tengo que suspender. Que no lo tome en la mañana siguiente o no dárselo. Si la paciente está como esta placa que tiene un compromiso unilateral, lobar único, no está taquipneica, no tiene fiebre, no está taquicárdica extrema, puedo suspenderle el antibiótico y juntarle el hemocultivo. Pero otra cosa importante, y juntar también el cultivo de esputo, otra cosa importante es que esta paciente es poco probable que tenga una bacteriemia. ¿Por qué? Porque sospecho otro tipo de gérmenes, no un neumococo. Sospecho otro tipo de gérmenes por su boca, por la imagen radiológica que es cavitada. Entonces, por ahí no decido pedirle hemocultivos porque no voy a tener rédito en este cultivo. Entonces, por ahí prefiero darle antibiótico empírico inicial, sí juntar un esputo para VAR y ya que estamos, que me hagan si se puede un bacteriológico de esputo, que a lo mejor viene negativo, porque la levofloxa lo puede haber negativizado. Pero a lo mejor si esta paciente se interna al mediodía, tengo que esperar hasta el otro día para ponerle antibióticos, digo, bueno, no le pido hemocultivos, total ya viene con antibióticos previos, sé que me los va a negativizar y largo hoy con otro antibiótico empírico. ¿Estamos? Incluso el cultivo de esputo también se tendría que suspender el antibiótico endovenoso o vía oral para juntar un bacteriológico de esputo. Lo que pasa es que yo quiero hacerle baciloscopía también. Entonces, ya que le junto para baciloscopía, le junto para bacteriológico de esputo, porque también se negativiza el bacteriológico de esputo. ¿Estamos? ¿Me cacharon? ¿Me entendieron? Yo sé que el hemocultivo nos va a dar es poco probable que nos dé positivo, porque ustedes saben que las bacteriemias a Streptococcus pneumoniae son un porcentaje bajito de pacientes, y ya viene con antibióticos previos, o sea que es probable que el hemocultivo nos dé negativo. No sospecho que esto fue por vía hematógena, porque tiene un foco único, es un EPOC, esto fue por vía erógena, entonces el rédito del hemocultivo es poco probable que nos dé positivo. Entonces puedo prescindir de un hemocultivo si quiero iniciar un tratamiento antibiótico antes. ¿Están de acuerdo? ¿Me quieren preguntar algo? Bueno, le hago los blancos, le hago todo el función renal, le puedo pedir un hepatograma si la dejo internada, función renal completa, ionograma, creatinina, uremia, le puedo pedir un ácido base única vez si es una paciente POC, pero ella estaba saturando bien, acuérdense. Bueno, y le pido una tomografía. ¿Quieren ver la tomografía de ella? Me tienen que decir que sí. 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 Yo ya tengo hambre, ustedes ya deben estar cansados. A ver esta imagen. A ver acá, siguió la ventana pulmonar. Acá está. No se asusten. Pero los pacientes son así, no son inventos. ¿La vieron? Tremenda. Pero es un solo lóbulo, che. Es un solo lóbulo. Tiene un masacote ahí. Viene una zona consolidada, pero que tiene un aspecto medio feo, que está limitada por la cisura, y en su interior tiene imágenes cavitadas. Entonces, ¿qué más le hice a esta paciente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Una fumadora, EPOC? La espirometría.
¿Una espirometría les parece? Yo ya la conozco hace años, esta paciente. ¿Les parece que necesita una espirometría? Aparte ya viene medicada y todo. ¿Les parece que va a ser necesaria una espirometría? ¿Le podrían pedir marcadores tumorales? ¿Qué marcadores tumorales hay para el pulmón? El antígeno, el carcinoma embrionario, algo así, el CEA. No hay marcadores tumorales periféricos para cáncer de pulmón. ¿Qué le hubiesen pedido? Pero usted dijo que tenía lo de las piezas dentales, puede ser un ecocardiograma, entonces. Sí, pero ¿vos te parece que esto entró por vía hematógena? Esto fue por aspiración, es un solo lóbulo, esto es por vía erógena, seguro. Microaspiración de la vía aérea, esto no entró por vía hematógena. ¿Qué, chicos? Estamos en neumonología, tiene un masacote, tiene lesiones cavitadas, miren lo que es esto. Una broncofibroscopía. Chicos, quiero ver si tiene un tumor endoluminal esa señora que le facilitó que en esa zona haga una neumonía, de cajón. Fíjense lo que es esto. Bueno, le hicimos una broncofibroscopía con lavado bronquial para juntar material que se mandó también a tuberculosis, se mandó a gérmenes comunes y no se encontró nada endoluminal, gracias a Dios. ¿Estamos? ¿Y qué le encontró a esta señora? ¿Qué les parece que me vino positivo? ¿O me podría haber venido positivo? ¿Y la vaciloscopía? ¿O no? Bueno, la vaciloscopía fue negativa. ¿Y qué más le puedo pedir a esa vaciloscopía? Porque yo estoy ansiosa y quiero saber si tiene una tuberculosis. Que tranquilamente puede tenerla. ¿Una prueba de tuberculina? ¿Una tuberculina? O sea, ¿puedo decir una PPD? Sí, no sé si serviría mucho, pero si ya pediste la vaciloscopía. Si la tuberculina me da positiva, 14 milímetros, ¿qué hago? ¿La voy a tratar? Depende. Si está vacunada no sirve para nada, pero capaz que no está vacunada. Miren, la tuberculina, la PPD, sirve para casos de tuberculosis infantil y para ciertos casos de inmunodepresión y cuando hay un viraje de la tuberculina, cuando hay un efecto bluster o cuando hay un viraje, pero no para este caso. Ni le pido tuberculina. Le pido vaciloscopía directa y cultivo para tuberculosis. ¿Y qué más le pedí yo? Que lo podemos pedir, que no lo hacen en todos lados, pero se le puede pedir mandarlo a un lugar específico. PCR para tuberculosis, urgente. La PCR está rápido. ¿Estamos? Muestra el material genético de la tuberculosis, la PCR, y en ese caso... ¿Cuánto te demora el resultado del cultivo en ese caso? No, el cultivo de tuberculosis en medios sólidos es lentísimo, primer mes y segundo mes. Pero la Por eso le pedí el PCR. Claro, porque yo estaba ansiosa, dije, mi paciente la espero 2 meses y se me muere, flaca, no come, ¿Estamos? La PCR me dio negativa, es la vaciloscopía negativa, ¿y qué le encontré? Una pseudomona. Tanto en el lavado bronquial como en el esputo que le hice mandar al hijo antes de internarla al hospital y el segundo esputo estando internada. Una pseudomona originosa, sensible a todo, Así que la paciente se fue a la casa con levofloxacina dosis más altas y miren la placa de control de ella, que se la hice porque ella es más ansiosa que yo. A las 10 días de tratamiento antibiótico, es muy ansiosa, es loca. Miren la plaquita. Claro, eso que dijo usted, profe, que como que se limpia un poco, pero se aclara. Pero exactamente, no se aclara. ¿Cómo la describimos esta placa con respecto a la anterior? Y es una placa mucho más aireada,
en la cual se ve una mejoría, podríamos decir, del infiltrado, de la consolidación. Incluso se ven zonas cavitadas, pero no se visualizan tanto. Obviamente que una próxima tomografía, porque a pesar de que no se vio nada en la broncofibro, ninguna lesión tumoral, puede tener un tumor de pulmón. Entonces a ella le voy a repetir la tomografía dentro de 3 meses. ¿Estamos? Si fuese una paciente que no fuma, por ahí puedo esperar un poquito más, pero como es una fumadora, a pesar de su POC, sigue fumando, entonces en 3 meses le hago una nueva tomografía, porque a pesar de que no se vio nada endoluminal, puede tener un tumor de pulmón. Y bueno, le voy a cumplir a ella 14 días de antibióticos bioral. Vamos a hacer nuevamente un cultivo de esputo y veremos qué pasa, si pudimos erradicar o no a esa pseudomona. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? A ver, pregúntenme. Independientemente de mi clase, ¿no les encanta la neumonía? Independientemente de mi clase, no por mi clase. ¿No? ¿No les gusta neumonía? Miren cómo se cura la gente. Tengo más, pero los voy a aburrir si les muestro más. Esta porque me acordé que la vi la semana pasada. A ver, 17 del 3, la otra. Bueno, damos por finalizada la clase. ¿Me quieren preguntar algo más?